y el auditorio y el micrófono son tuyos. Muchas gracias, profesora María Luisa. Buenos días a todos. Espero que podamos compartir estos minuticos en nuestro aislamiento social obligatorio. La idea es repasar con ustedes unos conceptos muy básicos del manejo de los medicamentos para aquellos personas que sean profesionales de la salud y tengan ya conocimiento avanzados, pues les presento mis disculpas porque estos son algunos consejos que hemos llevado a la comunidad desde el hospital y desde la universidad. Entonces, por favor, siéntanse con toda libertad en hacer sus preguntas al final de la presentación. Esta conferencia está organizada dentro del programa que tenemos de atención a las personas del grupo Grama y de acercamiento a la comunidad. Ya lo hemos, esta charla la hemos presentado en algunos barrios y en el pasado Silver Expo se presentó esta charla precisamente para recordar algunos tips para el buen manejo de los medicamentos. Yo quisiera empezar por este concepto que en general la mayoría de nosotros tenemos que los medicamentos o que todas nuestras dolencias, penas y sufrimientos los debemos resolver con medicamentos. Y eso es un punto que no es cierto. Hay algunas patologías o una gran cantidad de sintomatologías, dolores y sufrimientos que no necesariamente se necesitan utilizar medicamentos para poderles dar un buen manejo. Digamos, por ejemplo, que algunas veces vamos ante el médico o simplemente sentimos alguna afección y corremos por medicamentos. El caso está, por ejemplo, en niveles un poquito arriba de colesterol e inmediatamente comenzamos a tomar medicamentos para bajar el colesterol. Y la medida más natural sería, pues, las recomendaciones no medicamentosas, como sería ejercicio, dieta, tranquilidad y demás. Esta es como la idea de que no todo necesita medicamentos y eso es algo que debemos concientizarnos. El otro punto importante es que de dónde obtenemos la información para el uso de medicamentos. Hoy en día, pues, podemos tener muchas fuentes. En este punto, pues, generalmente hago la pregunta para que algunos de las personas contesten o digan, yo tomo la información del droguista, por ejemplo. Sí, hay muchas personas que acuden al droguista, a la droguería del barrio o de la cadena comercial y demás, y se preguntan por los medicamentos. Algo otras personas van hoy en día, por ejemplo, a las farmacias homeopáticas a preguntar qué deben tomar por algún medicamento para alguna de sus dolencias. Es muy usual hoy en día las recomendaciones de la televisión, de todos los medios de comunicación, radio, revistas, prensa, en dar información sobre el uso de los medicamentos. Simplemente ver, por ejemplo, en el City Noticias por la mañana que veo las noticias, salen varias veces propagandas comerciales para inducir a las personas que utilicen medicamentos. Y muchas veces, pues, nosotros caemos en esa tendencia que lo dijo en la televisión, salió un consejo de utilizar tal medicamento para tal problema y sin ninguna otra información válida damos el paso a consumirlo y eso puede generarnos más problemas que beneficios. Es muy común que también nuestras amigas, nuestras abuelas, nuestros padres sean como la fuente de información de medicamentos. Entonces, que tengo un dolor de oído, mijita, tómese esto que a mí me dieron tal cosa y eso me sirvió. Generalmente esas comunicaciones así con
con familiares, amigos y vecinos, no todos los medicamentos sirven o se prescriben para lo mismo, ¿sí? Digamos que un dolor de cabeza puede tener muchas causas y no siempre se van a curar con acetaminofén, ¿sí? Podemos tener dolor de cabeza derivado de un guayabo bien fuerte, por un golpe, por un hematoma que tenemos dentro del cerebro o por digamos, así drásticamente, por una masa o por una infección. Entonces, no todo se cura con el mismo medicamento. Por eso es pertinente que tengamos la información adecuada para el uso de los medicamentos. Y en Mr. Google, pues hoy en día la mayoría y con teléfonos inteligentes y demás, tendemos a ir a buscar información, muchas veces no es información calificada, validada y demás, que nos lleve a un buen uso de los medicamentos y nos puede inducir a utilizarlos inadecuadamente. Entonces, ¿lo ideal qué es? Pues lo ideal es que la información la dé una persona que se ha formado para eso. Y aquí tengo como una reflexión. Si más o menos, si alguno de los oyentes, más o menos cuántos años creen ustedes que un personaje como este, un médico, debe estudiar para llegar a atreverse a prescribir medicamentos? Si es un médico general, mínimo son de 6 a 7 años, 6 años mínimo. Si ya es un médico que tiene que hacer o hace su especialización, por ejemplo, un médico internista, entonces son, creo que 3 años más, entonces ya lleva 9. Y si se va a hacer hematólogo, oncólogo o reumatólogo, son otros 2 o 3 años más, entonces en principio son como 11 a 12 años que estudian y tienen que ver en todo su tiempo formación cómo se usan los medicamentos. Y a pesar de toda esta información, algunas veces se equivocan, no nos equivocamos, se equivocan en la prescripción de los medicamentos por algún detallito. Entonces la pregunta es, si una persona con toda esta información y formación a veces comete pequeños errores en la prescripción, ¿cómo será aquellas personas que no tienen ese grado de formación? Como por ejemplo, si se acuerda nuestro amigo de la droguería, o la señorita o señora de la homeopatía, o de información no validada y no estructurada por personas profesionales que a veces salen en las revistas, en las propagandas o en Mr. Google. Entonces, lo ideal para reafianzar este concepto es que lo prescriba un médico con una muy buena prescripción. Ustedes bien saben que existe normas para la adecuada prescripción de los medicamentos, donde debe estar el nombre del medicamento. Hoy en día debería ser el nombre común internacional, o sea, el nombre de la molécula, la dosis, la vía, y lo ideal es que nos genere información de, por ejemplo, en qué momento usarlo. Fíjense que acá dice tomar un comprimido al día antes del desayuno, y eso tiene sentido, o un comprimido cada 6 horas y por la noche 20 miligramos. Estas indicaciones son vitales para darle adecuado uso a los medicamentos. Lo ideal es que en este momento nosotros miremos qué son los medicamentos, cómo llegan al mostrador de las farmacias o al sitio donde nos los entregan para manejar algunas de nuestras dolencias. Entonces, básicamente los medicamentos arrancan en la investigación teniendo en cuenta de qué se enferma la gente, cómo manifiesta sus signos y síntomas de la enfermedad. Fíjense que ahorita en nuestra pandemia ya se estudia y se busca a partir de la información que han dado los pacientes o que se toma de los pacientes en los procesos de investigación, se trata de buscar, por ejemplo, la vacuna o algún medicamento que pueda servirnos. Entonces, eso va a la investigación básica que generalmente se hacen en grupos que están dedicados a esto, principalmente en las universidades. De ahí salen algunas ideas
de la molécula que nos puede servir para tratar dicha dolencia. A eso le llamamos fármaco. Luego ese fármaco, ya cuando se prueba que sirve, tiene unas fases de investigación y se prueba que sirve, lo toma alguna industria y lo transforma en un medicamento. Un medicamento es esa sustancia activa en conjunto con unos auxiliares que llaman auxiliares de formulación. Entonces, son auxiliares como el almidón, como sustancias antioxidantes, sustancias que protegen a ese fármaco de la luz o de la humedad, dependiendo de las características. Entonces, se le hace una formulación para darle una presentación comercial, ya sea de tableta, de grajea, de cápsula, de inyectable, y ya cuando todo eso está listo, se pasa luego a una investigación de ensayo clínico, que es aprobarlo en personas que tienen la enfermedad y ver qué se pasa. Entonces, esto es un estudio clínico. Luego de esos resultados pasan a unos comités científicos que evalúan todos esos resultados y al aprobarlo ya sale la evaluación, pasa a los entes reguladores de cada país, por ejemplo, en nuestro caso, INVIMA, y se les da la aprobación para que salgan al mercado, y en el mercado ya todo el mundo tiene acceso al medicamento básicamente vía prescripción por parte de un profesional de la salud. Este muñequito del lado derecho es simplemente para mostrarles que cada uno de los medicamentos tiene sus características propias, ¿sí? Hay unos que son como jocosos, así como la tabletica que tiene la guitarra, otros muy encopetados, juiciosos y muy serios. Cada uno tiene unas características particulares. Hay medicamentos que son muy amigos o no tienen problema de vivir en condiciones normales. Hay otros que son muy quisquillosos y necesitan manejo cuidadoso para su almacenamiento, para su administración y para su consumo. Entonces, esa es como la parte fundamental. Hay algunos que son alérgicos o sensibles a la luz y no los podemos colocar a la luz porque se nos dañan. Hay otros que generalmente son sensibles al calor y con fuentes cercanas al calor se nos pueden dañar. Por eso es que esta diapositiva trata de mostrarnos lo que generalmente nos pasa cuando vamos a algún sitio donde nos prescriben medicamentos. Entonces, tómese este medicamento, pero tenga cuidado porque puede producir sueño. Entonces, por ende, no maneje o no utilice máquinas de trabajo donde usted debe estar vigilante, como una cortadora o una prensa, porque se puede quitar un dedo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes de tenerla en cuenta y a veces no se nos olvida, y es por eso que hoy estamos tratando de recordarlas. No coma con las comidas. Si cómela con las comidas, tómeselo con leche, no se lo tome con leche, tómelo con jugo, no tome con jugo, ¿sí? Entonces, todas estas indicaciones son pertinentes de tenerlas en cuenta, y ojalá antes de que salgamos del consultorio o el sitio donde nos prescriban los medicamentos, hay que pedirle al doctor que nos dé toda la información completa de cómo se pueden utilizar los medicamentos, con qué los puede utilizar, en qué momento los debe utilizar, con qué comidas son compatibles y con cuáles comidas no son compatibles. Y, por ejemplo, muchas veces cometemos el error que si se nos olvida una dosis, a veces nos tomamos el doble, o sea, podemos exceder la dosificación recomendada, o al revés, por alguna razón se nos olvida y nos pasa un día o perdemos el horario y no consumimos el medicamento, y eso pues obviamente no nos ayuda para completar adecuadamente nuestra terapia. Como les comentaba, complementando la gráfica anterior, muchas veces es importante tener en cuenta que algunos medicamentos son necesarios o nos recomiendan utilizarlos con el estómago vacío.
Esto dado a que algunas moléculas, como las que están acá, por ejemplo, pueden interactuar con los alimentos o los alimentos hacen cambios del pH gástrico y la cantidad que se va a absorber en el estómago se ve afectada. Entonces no se absorbe la cantidad que necesitamos, ¿sí? Y esto lleva a que no encontremos los resultados pertinentes. Entonces muchas veces las personas dicen no se tienen en cuenta estas recomendaciones y al ver que no mejoran, entonces dicen, no, es que ese médico es malo, que ese medicamento no es bueno, que me dieron medicamentos de mala calidad y solamente está pasando que el simple hecho de no utilizarlos con esta indicación nos puede llevar a que los resultados no sean buenos. Lo mismo sucede por el otro lado. Hay medicamentos que se necesita que la barriguita esté llena, o sea, ingerir los medicamentos después de tener el estómago lleno, unos 30 minutos o una hora después. Eso depende también de cada molécula y esa recomendación la conoce y la debe dar el médico. Entonces, es pertinente precisamente. Muchas veces estos medicamentos, por ejemplo, los que demandan que el estómago esté lleno, es porque, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico o la aspirina puede llegar a irritar la mucosa gástrica. Entonces, si la tomamos con el estómago vacío, nos puede generar una irritación mayor. En cambio, con haber ingerido algún alimento previo, tener más o menos lleno en nuestro estomaguito, entonces evitamos ese tipo de daños. Y así hay otros, muchos ejemplos. Por eso vuelvo a repetir y voy a insistir mucho que cada uno de los medicamentos tiene esas características propias y el médico nos tiene que dar esa información para hacer buen uso, así no interrumpir o que la terapia falle o que por el otro lado los medicamentos nos puedan generar situaciones de inconformidad o daño en el caso de irritarnos, por ejemplo, el estómago. Hay otros, como ustedes saben, hay medicamentos que pelean entre sí, ¿sí? Fíjense, la cápsula roja está retando a la cápsula azul. Los medicamentos pueden pelear entre sí. Esas peleas entre sí se llaman interacciones. Entonces, y esas interacciones también son pertinentes conocerlas. Entonces, y muchas de esas se pueden obviar con los horarios de administración. Por eso es muy importante que se sigan los horarios que el profesional nos recomiende. También hay peleas entre el medicamento y la leche, por ejemplo. Hay algunos medicamentos que no los podemos tomar con leche porque principalmente el calcio de la leche interactúan con el medicamento y se afecta. Por ejemplo, este es un caso muy conocido, las tetraciclinas o la ciprofloxacina, que son medicamentos que a veces se utilizan para el manejo de ciertas infecciones. Entonces, interactúan con el calcio de la leche, se precipitan y forman como una especie de gelatinita. Y eso en el estómago y no se absorbe. Entonces, al no absorberse, pues obviamente el medicamento no va a surtir el efecto que necesita. Hay otros ejemplos como algunos medicamentos que pueden interactuar y dañarse con jugo de pomelo o el copridrogel que se usa para, como dicen muchos, como dice mi abuela Rosa, para adelgazar la sangre. Con los jugos de uva se puede interactuar, o la warfarina también que adelgaza la sangre, como dice la abuelita, o el café con la ciprofloxacina. Entonces, todo esto es pertinente conocerlo. Más aún, ustedes bien saben que, por ejemplo, la cerveza, el vino, el aguardiente, el whisky, todo lo que tenga alcohol puede aumentar el metabolismo de los medicamentos y por eso es que la indicación general que hacen los médicos es no consumir medicamentos con alcohol, no bajarse la ciprofloxacina o tomarse la ciprofloxacina con un buchecito de aguardiente o de whisky, no se debe hacer. Entonces, espero que estos conceptos nos sirvan y refresquemos nuestro manejo de medicamentos en casita. Entonces, lo ideal, ¿qué es? Recuerden que siempre
nos dicen, los medicamentos hay que consumirlos con agua. Y la idea es consumirlos más o menos con un vaso de agua, de unos 200 o 250 mililitros de agua, ¿sí? Y tomar los medicamentos con el agua. Hay unas, ¿cómo se llama eso? Como unas tendencias, unas costumbres. Yo veía, por ejemplo, vuelvo a repetir el caso de la abuela Rosa, que tomaba las tabletas o las cápsulas, se la colocaba en la boca, se echaba como decimos, un buche de agua y hacía la cabecita hacia atrás como un pollito. Entonces, hace como un ademán hacia atrás del cuello. A veces eso no es recomendable porque cuando estiramos o hacemos la cabeza hacia atrás, la parte del esófago y demás, como que se comprime un poquito y entonces se atraganta más uno con una tableta, y peor si la tableta es grande, por ejemplo, una tableta de estas de calcio que son grandotas o una ampicilina que es grandota, se puede atragantar. Lo ideal es un deglutir o bajar el medicamento con un ademán normal y con una cantidad de agua, como ya les dije, aproximadamente de unos 200 o 250 mililitros. Bueno, entonces, lo que habíamos comentado anteriormente, que cumplir las horas, voy a tratar de explicar por qué debemos cumplir los horarios. Los horarios son muy importantes en este proceso para lograr que el medicamento que llega a la sangre más o menos permanezca constante. La cantidad de medicamento que llega al torrente sanguíneo debe permanecer más o menos constante. Eso en el lenguaje técnico lo llaman estado estacionario. Entonces, con esta gráfica quiero mostrarles más o menos qué sucede cuando uno ingiere un medicamento. Como ustedes vieron en la curva, en el momento cero, por acá, y el medicamento, digamos que estamos ingiriendo una cápsula o una tableta a nivel del estómago, esa cápsula se rompe, libera ese fármaco que dijimos y comienza a absorberse, llega hasta la sangre, hasta un máximo de tener medicamento en la sangre, y luego poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, va decayendo, va decayendo, va decayendo, hasta que la sangre queda otra vez limpiecita de fármaco. Entonces, para mantenerlo, fíjese que esta es la representación de cuando tomamos una dosis. Cuando tomamos varias dosis, entonces cada vez que tomamos una dosis va a ser una montañita de este tipo. Y esa montañita nos va a llevar dependiendo de las cantidades de las dosis, podemos tener montañas más grandes, piquitos de la montaña más grandes o piquitos más bajitos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si no consumimos la cantidad que nos dice el doctor, podemos que este piquito pueda ser sobrepasar los límites y llegar a ser tóxico. O si la montaña es muy bajita, el piquito de la montaña es muy bajita, puede que no funcione. Entonces, la parte del medicamento en cuanto al horario nos da estas características. Podemos tener esas diferentes formas de la montañita. Y va a depender mucho de la vía de administración. Por ejemplo, si nosotros administramos un medicamento de vía intravenosa, de una vez, en el momento que nos pinchan, que está acá la administración a la vena, el medicamento entra e inmediatamente se distribuye por todo el cuerpo y comienza a caer. Si hacemos una administración, por ejemplo, una forma de cápsula, de tableta o solución oral, va a ser como la grafiquita de la montañita que les mostré anteriormente. Entonces se va a comportar así y llega al máximo y luego comienza a decaer. Y en la gráfica de la derecha podemos ver cómo a medida que vamos repitiendo el medicamento, este es por ejemplo cada 8 horas, mire, entró, cae y ya va llegando bajito, bajito al valle, luego se administra la otra dosis a las 8 horas y nosotros necesitamos cumplir con estos horarios para llegar a esto, a que se vuelva el piquito y el valle se vuelva constante. Como les comenté, eso se llama estado estacionario y eso quiere decir, y es muy importante que esa cantidad siempre permanezca más o menos igual. Y eso es lo que nos va a garantizar
que el efecto del medicamento va a ser adecuado y nos va a ayudar a controlar nuestra problema de salud. Entonces va a ser así como hace la estrellita, tin, 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 y vamos a tener un manejo adecuado de nuestra enfermedad. Hay otro punto muy importante, que si ustedes, lástima que como les comento no podamos interactuar mejor, pero generalmente cuando esta charla la hago así en público con las personas con contacto, hago la pregunta y muchas personas me dicen, bueno, yo pregunto, ¿dónde guardan los medicamentos? Entonces algunos dicen, no, en la cocina, otros no, en la mesita de noche, otros no, y ya los más avanzados dicen, no, yo sí tengo mi botiquín y lo guardo en no sé tal, en tal sitio. Nosotros, en general, los estudios nos ha llevado que el manejo o el guardar los medicamentos es algo muy, muy importante. Dado a esas características individuales, como les comenté anteriormente en la diapositiva de la tableta con la guitarra, donde cada uno tiene como su personalidad. Fíjense que nosotros en la familia, a ver, si somos varios hermanos, no todos somos iguales, como dice la abuela, no ¿cómo es? Los dedos de la mano no son iguales y cada uno tiene sus características propias. Entonces, dadas estas características, debemos tenerlas en cuenta para poder almacenar los medicamentos. Entonces, hay personas que por alguna razón guardan los medicamentos, por ejemplo, en el gabinete del baño y además les gusta mucho bañarse con agüita caliente y entonces el baño se llena de vapor de agua y los pobres medicamentos comienzan a sudar y a sufrir. Hay algunos que después de varias veces que eso suceda, que estén expuestos a varios baños de su dueña, el medicamento se puede deteriorar. O otros ponen los medicamentos cerca a la estufa o los dejan cerca a la ventana, donde les da el calor, el calor y la luz del sol, y eso puede deteriorar los medicamentos. Yo me acuerdo mucho que allá en el pueblo, la abuela, al lado del fogón, lo que tenía era una tabla ahí encima, y en esa tabla ponía sal, cebolla, cominos por color y los medicamentos. Y eso generalmente, pues, deteriora los medicamentos. Hoy en día hay sitios más sofisticados donde muchos colocamos los medicamentos en la guantera del carro o ahí al lado de la barra de cambios, o bueno, ahí en la parte media, pues, para los que tienen carro automático. Y entonces el calor del carro, el calor que genera el carro, nos puede llevar a que los medicamentos se deterioren, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, el caso de la simple aspirina. La aspirina con el calor del carro se nos va deteriorando poco a poco y se transforma en un compuesto que se llama ácido salicílico. Y yo no sé si algunos de ustedes se acuerden, pero el ácido salicílico se usa para tumbar callos. Entonces, imagínense si nosotros dejamos nuestra aspirina, que es para el dolor de cabeza o para alguna inflamación, y se nos convierte en ácido salicílico, cuando la tomemos, pues nos va a hacer un ardor o nos va a tumbar el callo, pero del estómago. Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy importantes de tenerlas en cuenta. Otras personas, y por ejemplo, cuando hice mi rotación con mis estudiantes en la Misericordia, allá tuvimos varios casos de que los medicamentos los guardaban como con las otras cosas de consumo o con cosas del aseo en la casa y por equivocación usaban medicamentos o, por ejemplo, elementos de aseo creyendo que era un jarabe y se intoxicaban. Entonces, por eso es importante que definamos un sitio especial para guardar los medicamentos. O niñitos, bebecitos, chiquitines que se intoxicaban porque el medicamento estaba en la mesita de noche o en el primer cajón allá a mano del niño, los cogían y como muchos son de colores y parecen como a los Sparkies, los consumían y los niños se intoxicaban. Entonces, esos son ejemplos donde que nosotros debemos tener mucho cuidado para la utilización de los medicamentos. Por eso siempre nos dicen que debemos guardar, lo ideal es guardar los medicamentos en un botiquín, en un lugar lejos del alcance de los niños y tenerlo en cuenta que sea en un sitio limpio, fresco y seco. ¿Qué significa limpio, fresco y seco? Pues ahí
generalmente a nivel mundial, el mundo lo dividen en unas zonas de acuerdo al clima para dar unos rangos de temperatura, porque, por ejemplo, ¿qué es fresco en Barranca? ¿Sí? Entonces, fresco en Barranca, yo no sé cuántos grados se puedan considerar como fresco en la temperatura de Barranca. Entonces, los medicamentos tienen una tolerancia a la temperatura y hay que siempre buscar mantenerlos dentro de ese rango de temperatura para que no se deterioren, ¿sí? Y lo mismo, en la parte seca, como veíamos los medicamentos en el gabinete del baño, el vapor del agua nos puede dañar los medicamentos. Entonces debe ser un sitio donde no haya tanto vapor de agua, que no esté expuesto directamente. No sé si algunos de ustedes han visto, por ejemplo, cuando utilizan jarabes para la tos y con el tiempo a lo que uno destapa varias veces el frasquito, en la boca del frasquito se forma como una costrica blanca. Eso generalmente es, por ejemplo, azúcar. Y si lo dejamos así a la intemperie, se llegan las hormigas. Y todo ese tipo de cositas nos van ayudando a que poco a poco el medicamento se deteriore y no nos dé el efecto que necesitamos. Y por eso entonces, a veces si no mantenemos estas recomendaciones, pueden ser factores para el fracaso de las terapias. No es porque el médico sea malo o porque los medicamentos no sirven, sino porque a veces cometemos algunos errores que no permite que los medicamentos se mantengan como con su actividad suficiente para ayudarnos con nuestras dolencias. Y, por ejemplo, sin luz directa, como les comentaba, hay algunos, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que muchos medicamentos vienen como en unas botellitas ámbar, como venía antiguamente la cerveza, ¿sí? El color de ese color ámbar. En el caso de los medicamentos, ese tipo de color y ese vidrio tiene una película que filtra los rayos del sol para que no vaya a darle directamente al contenido interno de los medicamentos para que no se dañen. Entonces, todo eso lo ha estudiado o se estudia en la industria farmacéutica precisamente para dar consejitos de cómo usarlo y principalmente en ¿cómo se llama? En los empaques, en las cajas, debe por ley ir esa información, dónde guardarse, a qué temperatura, lejos de la luz, incluso viene el dato de lejos del alcance de los niños. Uy, ya me ha acabado el tiempo. Hay otro punto que es interesante, que es, ¿y dónde guardamos los medicamentos que dicen que necesitan refrigeración? Entonces, muchas veces cometemos errores de colocar el medicamento, por ejemplo, arriba, allá. Entonces, en el congelador no se puede porque muchas veces estos medicamentos, por ejemplo, algunos son de origen como de proteínas. Y si los colocamos en el congelador, se congela la proteína y se rompe. Entonces, lo ideal es generarlo aquí abajito y dar un espacio suficiente para él. El problema es que en la nevera a veces pues tenemos el tomate, el plátano, la leche, el pedazo de carne y demás. Entonces es necesario como darle un sitio especial al medicamento. Lo que se recomienda es tener como ¿cómo le digo? Un recipiente especial para ellos, como una sanduchera, llamémosla así, que tenga tapita, que que no vaya. Pero entonces, para que el aire frío circule dentro y lo mantenga frío, nos tocaría hacerle unos huequitos. Entonces, alguna vez tocó con los medicamentos de la señora Alba, mi mamá, hacer eso, coger una sanducherita y con una puntilla caliente le hicimos unos huecos, chin, 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 así aleatorios, varios huecos por todas las paredes laterales de la sanduchera, y entonces eso me garantiza que lo que ponga dentro se va a mantener con la temperatura de la parte externa de la parte, pues, ¿cómo se llama? Del sitio de la nevera, que puede ser este punto. Eso es, o esta parte de la nevera. Entonces, eso es algo importante porque a veces o los ponemos allá o los ponemos en la puerta, y al ponerlos en la puerta de la nevera no va a conservar
la temperatura que necesitamos. Entonces, se necesita utilizar un cuerpo interno de la nevera, pero con esa indicación de que sea en un recipiente que lo aísle un poquito, pero que le permita que el aire frío de la nevera circule entre el medicamento. No puede ser en un, ¿cómo se llama? En una cajita de icopor, porque pues lo aislamos y la misma nos da. Entonces está dentro de la nevera, pero nuestra ref no está refrigerada. ¿Qué más les cuento? Otro punto que hoy en día es vital para todos nosotros, muchas veces hemos visto en las noticias, que se encontraron que medicamentos falsificados o medicamentos que le cambiaron la fecha de vencimiento y lo recogieron por allá en la basura y ahora los están vendiendo en alguna droguería. Entonces, para evitar eso, al igual que las recomendaciones que hay para que no falsifiquen, por ejemplo, el whisky, el vino o las bebidas alcohólicas, debemos quitarle la etiqueta, muchas veces incluso algunas personas rompen las botellas. En el caso de los medicamentos, lo mismo, medicamentos que no usamos, que sobraron, que ya se vencieron, porque generalmente en toda casa, si vamos y miramos, hay medicamentos que ya la fecha de vencimiento se alcanzó y demás, entonces hay que descartarlos, no dejarlos en la casa, pero no los podemos botar en la basura. Eso no se puede así de una echarlo a la basura. Hoy en día existen, y esto es uno de los grandes problemas, por ejemplo, como le comento, hay gente que vive de ir a hurgar entre la basura y buscar medicamentos y los vuelven y los limpian, los lavan y los ponen muy bonitos y los vuelven a vender. Entonces, para eso, en nuestro Colombia existen unos puntos azules. Esos puntos azules son unos puntos especiales para ir a depositar los medicamentos vencidos. Así, esta es la característica, al igual que los puntos ecológicos para desechar las pilas o electrodomésticos que ya no usamos, ese tipo de cosas. Y esto es obviamente pues dentro de las políticas ecológicas que hoy en día debemos colaborar en este aspecto. Entonces, los puntos azules generalmente hoy en día están en todas estas cadenas de Copidrogas, la 14, el Éxito, muchas instituciones ya, los sitios donde vamos a la consulta tienen un punto azul, en la universidad tenemos puntos azules. Entonces, la idea es eso, hacer el esfuercito, llevar los medicamentos con lo que les comenté. ¿Qué llevamos? Pues llevamos medicamentos ya vencidos cuya fecha de vencimiento ya se alcanzó. Eso ya no nos sirve. Generalmente cuando esa fecha de vencimiento se alcanza y precisamente porque a veces no cumplimos, que estuvieron incluso en el baño o cerca al calor o por ahí abandonaditos, alcanzan esa fecha de vencimiento rápidamente y hay que desecharlos, no se pueden consumir. El problema de los medicamentos cuando se vencen es que muchas veces generan subproductos que son tóxicos, entonces al consumirlos pues nos va peor, como el caso de la aspirina, que al irse deteriorando, como les comenté, se transforma en ácido salicílico y eso pues nos puede generar problemas. Medicamentos que ya no se necesitan, ¿sí? Que a veces sobran del blister, que necesitamos 21 tabletas o grajeas y por alguna razón la EPS nos da 30, nos sobran 9 y no, que la dejamos ahí para la próxima, pero si no tenemos la próxima hay que desechar este tipo de sobrantes. Las cajas de los medicamentos lo mismo, lo ideal incluso es romperlas y dejarlas allá en el punto azul. Envases vacíos o con contenidos pequeños o con lo que ha sobrado, blister, todo este tipo de empaques de los medicamentos hay que llevarlos al punto azul. Bueno, y por último, ¿será que sí? Bueno, por último, ¿qué tenemos que hacer cuando o dónde podemos acudir por información cuando necesitamos sobre algún medicamento, cuando necesitamos información sobre algún medicamento? Hoy en día incluso en Colombia tenemos una aplicación que se llama Medicamentos a un clic. Entonces ustedes entran, la buscan, medicamento a un clic y ahí hay información técnica revisada y adecuada sobre los medicamentos. Sin embargo, a veces no se logra
o no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de, ¿cómo se llama?, de apps. Entonces, la Universidad Nacional de Colombia tiene un centro de información de medicamentos que se llama el CIMUN. En este momento tiene un horario, digamos, de oficina, donde se puede llamar o escribir vía correo electrónico y hacer la pregunta específica sobre su medicamento, la duda que tenga, si me lo puedo tomar con, como les dije, con café o sin café, o si interactúa con otro medicamento, o si puede estar presentando alguna interacción. Esas dudas las podemos resolver desde el Centro de Información de Medicamentos. A los comienzos, les comento como historia, mucha gente y sobre todo estudiantes nos escribían, era para que le hiciéramos la tarea, ¿sí? Entonces nos preguntaban toda la monografía del medicamento. Entonces, no, esto es para resolver preguntas puntuales, dudas puntuales sobre los medicamentos para el buen uso de estos elementos. Estos medicamentos, estos son la información, el teléfono donde ustedes pueden llamar en los horarios de 8 a 5 o el correo electrónico, como ustedes ven, que es CIMUN, de Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, @unaledu.co. Ahí está, como dirían en las propagandas comerciales, atendida por su propietario, que en este momento es el encargado de esto, es el director del centro, el profesor José Julián López. Y con algunos estudiantes de pasantía en pregrado y posgrado se hacen las revisiones, se reciben las consultas, se llevan a una base de datos, se busca la información pertinente, se valida, se revisa y se le envía a la persona que ha consultado. Y por último, muchas gracias. Espero que estas cositas básicas sobre el medicamento nos ayuden y además, pues, ha sido un momento muy grato poder compartir estos 41 minutos con ustedes. Ahora quedo atento sobre algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Muy amables. Jorge, muchísimas gracias por esta exposición tan clara, por esas recomendaciones que nos haces. Y entre los aspectos que trabajaste, como el de las interacciones, tenemos una pregunta de la profesora Leonor Vera que nos dice, ¿el losartán con leche o café se puede tomar? El losartán con leche y café. Pues, ¿ya no se ve la pantalla? Generalmente, con el café no es muy adecuado, porque pues se puede generar interacción con él, sobre todo que se disminuye la absorción de los losartán. Entonces, se puede tomar, pero espaciado, o sea, lejitos. Digamos, una hora se toma el losartán y por allá una horita después se toma su cafecito. Sin embargo, para algunas personas, no sé, y la profe que es farmacóloga me ayuda, algunas personas con el café, pues les puede ayudar como hacer una especie de vaso, como llevarlos a mayor hipertensión, no sé, ustedes qué digan con respecto a eso. Pero la recomendación es generalmente en este tipo de medicamentos tomarlo un mínimo de una hora a hora y media después. No sé. Sí, porque lo que dices tú de la parte de pronto presora que puede generar el café, definitivamente sí restringimos un poco el consumo pensando en esa condición y ya pues para tomarlo con café sí, lo que dices tú, espaciarlo es la mejor recomendación. Sí, es lo recomendado, sí, señora. Otra pregunta, Jorge. Con Señora. el uso de antiácidos, ¿me escuchas? Sí, señora, sí, señora. Ah, bueno. Con el uso de antiácidos, en nuestra población la automedicación es frecuente y el antiácido nunca falta en la casa. Sí. ¿Qué interacción se puede dar entre una milanta, por decir un nombre, y Sí. digamos los antihipertensivos o digamos antibióticos, que es una práctica frecuente en nuestra comunidad? Bueno, como les comenté, y ahí si me cogen a boca jarro me tocaría irme a
a mis libros de interacciones, pero bueno, en forma general, como lo vimos, recuerden que mostramos unos antibióticos que no son amigos de la leche, y sobre todo no porque la leche sea blanca, sino por el contenido de calcio que tienen, o sea, que tengan iones divalentes que llaman. Entonces el calcio tiene unas cargas que puede pegarse a los antibióticos y los precipitan, forman la gelatinita que yo les digo y no se absorben. Lo mismo sucede con ciertos antiácidos, ¿sí? Esos antiácidos no tienen este tipo de iones divalentes, entonces interactúan con esos medicamentos y no deja que funcione. Entonces, el caso típico, como bien lo presenta la profe, es la ciprofloxacina, que es el caso hoy actual. Antiguamente, el ejemplo que siempre le dan a uno eran las tetraciclinas. El otro punto es que algunos de estos medicamentos, tanto antihipertensivos como antibióticos, ya nos tocaría estudiarles específico cada uno, pero en general hay algunos que necesitan, por ejemplo, el pH ácido para absorberse, o sea, se necesita que el estómago tenga su pH ácido para una mejor absorción. Y los antiácidos nos pueden cambiar ese pH, o sea, nos lo pueden llevar hacia valores altos, hacia los valores alcalinos y disminuir la absorción del medicamento, ya sea antibiótico, sea antihipertensivo. Entonces, el medicamento se puede afectar. Por ejemplo, hay un caso muy común que es, hoy en día las personas utilizan de manera crónica los inhibidores de bomba de protones, o sea, el omeprazol y sus compadres, para el manejo de problemas, ¿cómo se llama?, de úlcera o, ¿cómo es?, gastro, ¿señora? ¿Con gastritis? Eso, con gastritis. Entonces se vuelve, eso se supone que la recomendación más o menos son de 3 meses de tratamiento, pero hay gente que viene, uno los ve en el hospital, llevan años tomando ese medicamento. Se ha demostrado que el uso crónico de este tipo de moléculas puede llevar a una cosa que se llama el síndrome de acloridia, o sea, cambia el pH, es como si las personas obviamente no producen ácido clorhídrico, y al no tener el ácido clorhídrico, al menos un puchito, por ejemplo, se disminuye la absorción del hierro. Y entonces esas personas con el tiempo pueden ser anémicas por usar continuamente este tipo de moléculas. Entonces, volvemos a lo mismo. Toda esta parte del uso adecuado siempre se lo tenemos que estar preguntando al médico o aún en el caso de los hospitales. Generalmente, hoy en día, todos los hospitales, sobre todo los de niveles 3 y 4, llamémoslo así, tienen profesionales como los químicos farmacéuticos a los cuales podemos ir al servicio y solicitar información por parte de estos profesionales de cómo debo utilizar los medicamentos e incluso que nos ayuden a estructurar los horarios para el buen consumo de los medicamentos. No sé si eso responda, profe. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Y hay una pregunta también que quisiéramos hacerte y es, eso es cuando hacemos la administración oral. Sí, cuando se hace la administración intramuscular, por ejemplo, con anticonceptivos de depósito o con penicilina benzatínica, que hay dolor con la sola aplicación y las personas tienden a ponerse paños de agua caliente o a friccionarse, ¿es recomendable o no? Uy, profe, ahí sí usted sabe más que yo, pero bueno, al menos la fricción, hacerle como con los nudillitos, hasta el momento, en lo que yo entendía, no era muy recomendado. Lo de los pañitos de agua caliente o tibia, sobre todo si hay mucho dolor y hay induración, se supone que es una mala técnica de administración, según lo que a mí me enseñaron. Entonces, incluso a veces los mismos doctores le dicen, no, pues utilice unos pañitos y en el pueblo le ponían a uno que pañitos de agua tibia con, ¿cómo es que se llama? Con sulfato de magnesia. Pero más que la induración y el dolor, esas administraciones, el problema está es en que se vaya por vía venosa. O sea, si es intramuscular, pues tiene que quedar en el músculo y generalmente por eso en las técnicas de administración, antes de hacer ¿cómo dice?
de empujar el émbolo, hay que ver si hay sangre o no, si se está generando como la postura en un vasito, que eso sería lo más grave de administrar medicamentos que no están diseñados para la administración intravenosa, únicamente para la administración intramuscular. Lo de darle masajitos, no sé, profe, usted es la doctora Dura, usted que ayúdeme en esa, porque ahí sí no me No, acuerdo. Jorito, eso lo discutíamos, es más por esa vasodilatación que siendo administraciones únicas y que se supone que me deben dar como una entrega sostenida, pues entonces me podría cambiar un poquito la cinética, pero la pregunta era, ¿qué tanto me podría afectar la eficacia del fármaco? Ah, pues, ahora, fíjese, profe, que ahí sí usted me puso cascarita, porque es que si es de depósito, ahí sí su merced tiene toda la razón. Ahora, ¿qué tanto puede afectar eso? Depende si digamos, si la idea de una administración de depósito es que se quede ahí, que forme como en la bolita, llamémoslo así, y ella poco a poco se vaya liberando para mantener esas cantidades allá que veíamos en el dibujito de la estrellita, que lleguen al estado estacionario. Si, como dice la profe, le hacemos mucho masaje y mucho calor, se nos puede difundir un poco más y esos niveles podrían ser menores. Ahora, yo creo que dado los rangos de seguridad que tienen los medicamentos, la afectación no puede ser muy grande, excepto que estén muy cercanos a los niveles inferiores de efectividad. Eso sería como lo general que se podría decir con respecto a eso. Gracias, Jorge. Y tenemos una pregunta de Floralba Torres que nos dice, medicamentos como la loratadina, cuando se consume por exacerbación de la Rinitis. rinitis, sí, ¿es contraproducente en un adulto joven? Pues contraproducente, no, pues ahí viene lo de recuerden los consejos de quién nos dice qué tomar. Ahora, contraproducente en qué, en, en sobredosificarse es posible, depende. Generalmente las personas se desesperan y pueden incluso consumir más de lo indicado y podría llegar a generar una sobredosificación. Ahora, la loratadina, a pesar de que algunos, dentro del proceso de desarrollo de los antihistamínicos, la promocionaron de que es uno de los antihistamínicos que diríamos, no es que no produzca sueño, pero que produce menos sueño que los antihistamínicos antiguos. Ahí viene el lío porque de todas maneras podría ser, dependiendo de su quehacer diario, de su vida cotidiana, si es una persona que tiene que conducir o, como dijimos, manejar máquinas de riesgo, pues puede aumentar el riesgo para la persona que se pueda quedar dormida. Ese sería como el caso que yo vería, o si está tomando otros medicamentos que pueda generar la interacción. Ah, listo. De todas maneras, acá nos decía Floralba, sí, sí se consume no permanentemente, pero solamente en los síntomas. Bien, Jorge, gracias. Y acá César Camacho dice, ¿qué se puede decir del MMS hoy, ya que no hay mucha evidencia científica y además se ha dado el caso de una propagación a este producto en esta cuarentena? Ahí, ¿tú sabes qué es el MMS, Jorge? No, yo no lo conozco. ¿Qué es el mono qué? ¿El mono? César, por favor, nos escribes en el chat a qué te refieres, porque la verdad por la sigla no lo sacamos. Sí. Bueno, de todas maneras, Jorge, son muchos consejos los que tú nos has abordado hoy. Has aclarado muchas cosas que para la comunidad y para nosotros mismos son útiles. Yo aprovecho, mientras César de pronto nos aclara un poco la pregunta, ¿cuál es ahorita el papel de los inhibidores de la enzima convertidora de Uy, profe, angiotensina? qué pena, es que pasó el carro del vecino y no lo escuché. Listo, listo. No, hablando de los correceptores de la enzima convertidora de angiotensina, que Ajá. en la fisiopatología del COVID y el uso de los antihipertensivos que trabajan sobre ella, como el captopril, el enalapril, porque hubo como mucha inquietud en la población en general
con el consumo de ellos. ¿Qué nos puedes decir? Pues en la pasada charla que incluso hizo el doctor Quintana, le hicieron esa misma pregunta. Y lo que uno ha visto, en principio uno desde el punto de vista de la teoría, sobre todo los ARA, los antagonistas de receptores de angiotensina, yo al comienzo dije, pues fácil, esos son los chéveres, esos son los que nos van a ayudar porque si nosotros tapamos, digámoslo de esa forma, ocupamos el receptor con un fármaco, pues el virus no se puede pegar al receptor y entonces por ende no puede entrar. Esa era como la idea, ¿cierto? Entonces, sí. Hasta el momento lo que ha salido ahorita es que al comienzo se temía mucho que podría aumentar los efectos del virus y hasta el momento lo que se ha encontrado es que no. Pero, sin embargo, no es la solución total porque el virus no solo entra por vía receptor de angiotensina, entra por otras vías. Entonces, hasta el momento no sería, digamos, la única opción para eso. Eso es lo que yo puedo extractar de lo que he leído en estos días con respecto a lo que ha salido a este objetivo. No sé, profe, si usted tenga más información con respecto a eso. No, Jorge, básicamente la idea es como dejarle claro a la comunidad que siga con su tratamiento antihipertensivo sí, sin claro. Ningún problema, porque sí hubo bastante inquietud. Y aquí Daniela Sedano nos está diciendo ¡ay! Profe, espérese tantito que ahora salió el avión, Espere. Ah, bueno. Es que estoy aquí cerquita del aeropuerto. Bueno, ahora sí, ya pasó. Sí. Daniela Sedano nos está aclarando que el MMS se refiere al dióxido de cloro. Entonces, me regreso a la pregunta de César Camacho que dice, ¿qué se puede decir del dióxido de cloro? Ya que no hay mucha evidencia científica y además se ha dado el caso de una propagación a este producto en la cuarentena. Bueno, yo sinceramente sobre ese exactamente no tengo información, pero sí he revisado todas las sustancias recomendadas por la CDC, o sea, el Centro de Información de Enfermedades de los Estados Unidos y la FDA sobre las sustancias que se suponen nos sirven como, sobre todo, a antisépticos y antivirales para la limpieza o para, digamos, nuestras técnicas de lavado y limpieza de superficies. Pues esa incluso, por ejemplo, esa no está recomendada y otras personas están usando disque el ozono. Incluso están proponiendo, hay empresas que están vendiendo el tal servicio de ozonizar los taxis y demás. Hasta el momento no hay evidencia suficiente de uso de esas sustancias que demuestren que sirven para hacer desinfección. Hasta el momento, lo que más sirve es agua y jabón, lavarnos el agua. ¿Y dado por qué agua y jabón? Porque el virus está cubierto o tiene esas espinitas, esa corona está cubierto de grasita. Entonces, el jabón rompe esa grasa y vuelve lábil la estructura del virus y ¡pum! Lo logramos combatir. Por eso es agua y jabón. Y el alcohol o las soluciones alcohólicas deben ser más por encima del 60% para que el alcohol coagule esa grasita y le pues afecte el virus. El resto hasta el momento son, por ahí hay algunos estudios donde incluso a soluciones de alcohol glicerinado y demás les asocian, ¿cómo es que se llama? Urea, un porcentaje muy pequeño de urea, como haciendo esa capacidad de generarle como, digámoslo así, una exfoliación de la caparazoncita grasa del virus, de la capita grasa del virus, y así lograrlo, volverlo más lábil. Pero del resto no hay evidencia, como bien lo dice. Listo, Jorge. Pues ya se nos está agotando el tiempo, entonces no tenemos más preguntas en el Uy, chat. pero tuvimos poquitos, mire, tan poquiticos. Bueno, listo. Entonces, Jorge, te agradecemos, esperamos poder contar contigo en una siguiente sesión. Te invitamos formalmente a participar y a la audiencia
les debemos sí una charla acerca específicamente de esos desinfectantes, como comentaba Jorge, las porque podemos sí preparar. debemos aclarar un poco sobre ellos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Jorge, nuevamente mil gracias. Les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias a todos Esperamos. por su compañía y espero no haberlos aburrido con un lenguaje tan, ¿cómo le digo? Tan simple y que estos consejos nos sirvan. Bueno, para mí lo chévere es que hoy tuve con quien hablar y rompí un poco la monotonía de mi encierro. Muy amables a todos, un abrazo. Jorge, muchas gracias. Y les recuerdo a la audiencia que esta tarde estaremos a las 5 de la tarde con la charla de estrategias para padres de niños con pérdida auditiva a cargo de Alex Forero Acosta. Los esperamos a las 5. Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Gracias. Chao, profe. Chao, Jorge. Muchas gracias.